hermanos, aquí estamos otra vez. Seguimos la ruta, y no la del bacalao, sino la ruta del conocimiento de Jesús de Nazaret. Recordamos que empezamos la semana del tiempo ordinario el 22 de la liturgia de la Iglesia Católica en su ciclo B, del día 2 de septiembre, domingo, Día del Señor, y en el año 2018. Para nuestro orden, el vídeo es el 276 y es Marcos en el capítulo 7, del 1 al 8, el 14, 15, 21 y 23. Es un poco largo, pero aguantamos. Dice así Jesús, mejor dicho, Marcos, que refleja a Jesús. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según esto, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejéis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. En otra ocasión llamó Jesús a la gente y les dijo: escuchad y entender todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo y frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra de Dios. Chapo, ¿qué digo yo? Veamos detenidamente. El conflicto de los fariseos con Jesús se centró en cuestiones relativas a la imagen de Dios, al carácter absoluto
o no de las normas religiosas y descendió incluso hasta las llamadas normas de pureza. De un modo esquemático, su novedad podría resumirse en estas contraposiciones, las siguientes: la gratuidad frente al mérito, el valor de la persona por encima de la ley y el cuidado de la interioridad frente a la absolutización de las tradiciones. En el texto que hemos leído, Jesús trae un texto del profeta Isaías que desnuda radicalmente cualquier pretensión de absolutismo religioso. En las palabras aquellas que hemos oído, la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Las religiones han sido y son todavía muy reacias a reconocer algo que sin embargo resulta obvio. Todas ellas son construcciones humanas, con las que se trata de vehicular el anhelo espiritual que habita en el ser humano y que constituye una de sus dimensiones fundamentales y por tanto irrenunciable. Esto es un hecho. El problema surge en lo siguiente: cuando aquella construcción humana, cualquier religión, se absolutiza hasta el punto de identificarse con la verdad, presentarse como mediadora exclusiva ante el misterio y puerta de entrada obligada para acceder a lo que denominaba y dominan salvación, cuando ello ocurre, por decirlo en palabras del propio Jesús, los responsables religiosos ni entran a la vida ni dejan entrar a esa vida. Ya nos lo dice Mateo en el capítulo 23, versículo 13. De ahí que una religión absolutizada se hace indigesta, no se puede tragar y provoca automáticamente rechazo en las personas más libres, lúcidas y abiertas de nuestro ser humano, que se rebelan contra la imposición, el autoritarismo y cualquier pretensión exclusivista. O por tanto, podemos decir excluyente. Y en la medida en que las personas crecen en espíritu crítico, descubren con facilidad que tras la fachada de solemnidad con que las suelen revestirse, se esconde la misma debilidad humana que con frecuencia ellas mismas condenan. Esto es un hecho evidente. Por eso la pregunta hoy, que siempre es importante, trata de las trampas. Y dice así:
soy consciente de las trampas que encierra la absolutización de la religión. La repito, soy consciente de las trampas que encierra la absolutización de la religión. Ahí está la cuestión más importante de hoy, en este Evangelio. Pero como yo digo, pisemos tierra para entender esto que estamos diciendo. Primero, este conflicto de Jesús con los fariseos y los maestros de la ley indica con suficiente claridad el rechazo que el mismo Jesús expresó respecto a los ritos religiosos. Los ritos sociales, culturales, deportivos, militares y religiosos se fundamentan para la pervivencia de las sociedades humanas. Y en las religiones los ritos son tan importantes que constituyen todo el sistema de signos que mantiene la religión. Pero los ritos tienen su inconveniente importante. Son acciones que, debido a la exactitud y al rigor de su observancia, se constituyen en un fin en sí mismo, lo cual tiene una consecuencia fatal, que consiste en que el rito se separa de la conducta del hombre, del observante de ese rito. Ese es el peligro. Vamos a más. Por eso, este Evangelio pone al descubierto el peligro de engaño que tiene la religión. Es el engaño, ya lo hemos dicho antes, que se produce en todo aquel que antepone el ritual a la ética. Porque la honradez, la bondad, la sinceridad, la honestidad, todo eso no nace del ritual, del rito, sino que nace del corazón del hombre. Jesús lo afirma rotundamente, y la vida nos enseña que hay gente que se pasa años observando escrupulosamente rituales, sacramentos y observancias, pero sabemos que después de tantos años de fidelidades religiosas, el observante sigue teniendo los mismos defectos y las mismas miserias humanas que tenía hace años, quizá muchos años. Este es un hecho también verdadero. Resumiendo, podríamos decir que lo importante para que Jesús y para nuestra vida no son los gestos externos como lavatorios, gestos corporales, utilización de objetos sagrados, nada de eso, sino lo que nos sale de dentro, de nuestros sentimientos, de nuestras experiencias más profundas. Eso es lo que vale. Lo demás es y está fuera de ello. Está fuera de contorno. Ese no es nuestro cometido, aunque no descuidemos que las cosas hay que hacerlas bien. Es decir, lo importante no son los ritos, sino
los símbolos, que son la expresión de nuestras experiencias más hondas y más auténticas. Por ejemplo, una mirada, un beso, un abrazo, la expresividad de nuestro rostro. Todos estos gestos simbólicos son los que dicen lo que somos de verdad cada uno. Así creo que debe de ser para afirmar lo que Jesús nos dice y que debemos de examinar en nuestra vida. Soy consciente de las trampas que encierra la absolutización de la religión, que no me deja ser como yo quiero ser a través de mi vida, de mi entrega, de mi generosidad, de bondad, como hemos dicho antes, de cariño hacia los demás y así sucesivamente, como un beso, como un abrazo, la expresividad de nuestro rostro. Estos gestos simbólicos, repito, son los que dicen lo que somos de verdad cada uno. Y lo que somos de verdad cada uno son estos gestos, que es lo que somos. Nuestra identidad debe ser plenitud y no pecado. Un abrazo, un saludo fuerte, hasta la próxima, que nos veremos el día 3 de septiembre, que es lunes. Adiós, que Dios nos bendiga a todos.